Línea, en Minuto a Minuto, Alejandra Martínez, defensora de los derechos de niñas, niños y adolescentes en Jujuy. ¿Cómo está, doctora? Buenos días, bienvenida. Carla y Hugo la saludan. ¿Qué tal, Carla, Hugo, cómo están? No soy doctora, soy Perdón. defensora, muy bien. Comentarles que, bueno, con una gran satisfacción porque se ha dado tratamiento en la legislatura de la provincia a dos decretos que tenían que ver justamente, uno de ellos con la creación de la Defensoría de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, y se ha convertido en la ley 6.413, y el otro decreto tenía que ver con la designación de la defensora titular y defensores adjuntos, de manera tal que ha quedado conformado también el equipo junto al doctor Agustín Garlati y a la doctora Laura Aldapi, de manera tal que con este respaldo se da una fuerza muy importante a una institución que existe a nivel nacional y que existe en varias de las provincias de Argentina. En este caso, esta defensoría es la primera del noroeste argentino y creo que tiene que ver también con un compromiso de la provincia de Jujuy con la defensa de los derechos de las infancias y adolescencias. Bien, Alejandra, entendemos de que este trabajo justamente, ¿no?, para acompañar la integridad física, emocional, psicológica de las infancias es un trabajo con todas las instituciones, con los distintos actores sociales, interdisciplinario también, porque se van desprendiendo aristas, ¿no?, que es importante abordarlas de la manera más responsable. Absolutamente. Tal como lo mencionaste, el trabajo interinstitucional es elemental. Tiene que ser esta una forma de trabajo, diría que en todos los ámbitos y fundamentalmente en aquellos que tienen que ver con los derechos humanos. De lo contrario, se superponen esfuerzos, se produce un gasto mayor y a menudo se produce algo que es terrible, que es la revictimización. Por ello es que en este trabajo que estamos desarrollando, de las capacitaciones promovidas por el Programa Federal de Capacitación, Ley Lucio, llamado habitualmente, Sí. es que hablamos con diferentes instituciones de ese trabajo coordinado entre todas las instituciones, con una información que pueda estar en cada uno de los ámbitos que es necesario para interactuar. Así que tiene que ser de esta naturaleza y tiene que tener diferentes enfoques, diferentes miradas. Por eso los equipos interdisciplinarios son muy importantes. En la Secretaría de Infancia hay numerosos equipos que en diversos lugares de la provincia abordan temas que están vinculados con la vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes. Martínez, ¿qué tal? Hugo Krasnogorod la saluda, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? Bien, si tuviese que definir el principal problema que padecen los niños de Jujuy, ¿cuál es? Diría que en realidad es difícil mencionar uno de los problemas. Y quisiera decirte que es un tema común a Argentina. Siento que hay una situación muy compleja de infancias y adolescencias en el país. Están vinculados a la pobreza. Un informe de UNICEF habla de más de 6 niños que están en esta situación, 6 de cada 10, Sí, 60%. lo cual es un número altísimo. Pero también hay otras cuestiones, creo que de las más dramáticas que pueden existir, de las que son una verdadera tragedia, tiene que ver con el abuso sexual. El abuso sexual que genera condicionamientos, limitaciones, Sí. que trae aparejado múltiples consecuencias en la vida de nuestros niños y niñas, es un delito aberrante que no se ha logrado desterrar y sobre el que estamos trabajando habitualmente. Estaba escuchando recién a una senadora, lo hago habitualmente
de escuchar diferentes debates que tienen que ver sobre las cuestiones de infancias, y recordaba a una senadora un proyecto que presenté estando en la Cámara de Diputados de la Nación que tenía que ver con este tema también, y la posibilidad de que haya mayores controles estatales sobre cualquier tipo de institución que trabaje con niños, niñas y adolescentes, ¿no? A efectos de evitar este tipo de hechos. Este es otro de los temas, pero también aquello que tiene que ver con el consumo problemático de sustancias. Numerosos papás y mamás nos comentan de que tristemente sus hijos, sus hijas, están atravesando alguna situación respecto de este consumo, y que también, no solamente por la persona, sino cómo afecta y cómo impacta en toda la familia. También hay equipos de salud mental a los que pueden acudir aquí en la provincia de Jujuy, dependientes del Ministerio de Salud, que trabajan con mucho compromiso. No hay que dudar ni un instante en ir y consultar, de manera tal de conseguir los apoyos necesarios para esos niños, niñas o adolescentes que pudieran estar en esta situación. Menciono algunas de las situaciones, pero hay muchas otras que tienen que ver con el bullying o con el grooming, de manera tal que estamos trabajando con toda constancia y conversando. En un momentito nada más vamos a estar con fuerzas de seguridad. Quiero agradecer al ministro Guillermo Corro por su excelente predisposición para poder conversar con la policía, que pertenece a diferentes regionales de la provincia. Estamos recorriendo el territorio y estamos hablando de ley Lucio, estamos hablando de la ley 26061, que es el sistema de protección de derechos. Estamos hablando de la ley 6294, que es el sistema de protección de derechos en la provincia, y claramente de la normativa internacional que nos parece fundamental, Convención de los Derechos del Niño, entre otras. Martínez, uno de los derechos principales de los niños y de todas las personas es la alimentación, ¿no? Usted hablaba al principio de la nota del tema de la pobreza, ¿no? Y cómo eso influye mucho en los chicos. ¿Qué información tiene en relación a desnutrición infantil en Jujuy? Este año... Hugo, te pido disculpas, sí. No pude escuchar cuál es la consulta. Sí, le decía que usted al principio hablaba de la pobreza y que uno de los derechos principales, obviamente, de los niños es la alimentación. Si está al tanto de cuántos chicos con problemas de nutrición aproximadamente hay en la provincia. No es un dato con el que contemos. Sí mantenemos conversaciones permanentes con ambos sectores, ¿no? Tanto con el ámbito de desarrollo humano, que tiene un programa alimentario muy sólido que están atendiendo. No hemos tenido inconvenientes como en otro orden, como en el orden nacional. Se está suministrando tanto a los comedores escolares como a los comedores comunitarios, todos los alimentos se entiende son necesarios, y existe un requerimiento en ese sentido. Y por otro lado, siempre también con autoridades de salud que están atendiendo situaciones de esta naturaleza también, de manera tal que entiendo que hay una respuesta estatal que es importante en ese sentido. Alejandra, preguntarle, ¿cuáles son las vías de comunicación? Entendemos de que están abordando las distintas problemáticas también, como para hacer un asesoramiento del otro lado a las familias, aquellos que sepan de algo puntual y que esté relacionado con niños, niñas y adolescentes, y de esta manera también encontrar las herramientas para poder accionar de la mejor manera y, ¿por qué no?, atender las necesidades de manera urgente y en algunos casos de prevenirlas, ¿por qué no? Excelente. Por supuesto que es muy importante que toda la población conozca cuáles son las vías de comunicación en caso de que exista una situación de vulneración de derechos. Pueden dirigirse a la Secretaría de Infancias directamente,
que está en la calle Salta 1162, o pueden comunicarse con la línea 102, que es una línea muy importante, que está preparada, me refiero a sus equipos, para que puedan inmediatamente coordinar con otras instituciones, realizar abordajes integrales, constituirse en el lugar en donde se esté perpetrando esa situación. Este es muy importante como espacio para recurrir. Luego las otras líneas, el 911, el que corresponde a la Policía de la Provincia de Jujuy. En nuestro caso, pueden comunicarse a nuestra página de Facebook inmediatamente. Les voy a dejar a ustedes también un número telefónico que se los voy a pasar en un instante nada más, como otra vía de comunicación para que puedan transmitirla, y comentarles que en nuestro caso, en el caso de la Defensoría de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, funciona en la calle Bustamante 265 en San Salvador de Jujuy. Así que, por supuesto, con todo gusto y en el horario de 7 de la mañana a 8 de la noche, estamos diariamente con toda la intención de escuchar a cada una de las personas y saber que cualquier niño, niña o una persona adolescente puede llegar a nuestra institución y podemos conversar y podemos, por supuesto, tal como es uno de los principios de la Convención, realizar una escucha atenta con nuestros equipos técnicos, nuestros equipos interdisciplinarios y actuar en consecuencia, siempre con toda la confidencialidad, así que se pueden sentir muy seguros en que la información que nos provean va a servir para buscar una solución, una alternativa al problema que nos puedan comentar. Martínez, como defensora de la niñez, ¿no? Hay un debate que en este momento está en todo el país en relación a la niñez y adolescencia, y es la edad en la baja de imputabilidad para los menores, ¿no? El proyecto del Gobierno Nacional habla de 13 años. Usted que se dedica a temas de niñez, ¿cómo lo ve? ¿Le parece que un chico de 13 años está para ser imputado? Y digamos, es como un poco más complejo el análisis, me parece, y de hecho lo que estamos haciendo, y es por otra parte, necesita de una mirada integral. Quiero comentar, he tenido el honor de estar en la Cámara de Diputados de la Nación y hemos debatido ampliamente este tema y no se pudo encontrar consenso. Hoy parece que algún consenso se podría lograr en torno a los 14 años, porque ahí tenemos una franja en la que hay que prestar una mayor atención de chicos que pudieran estar en conflicto con la ley penal, que es entre los 14 y los 16, ¿no? Y analizar medidas restaurativas, entre otras. Digo, es un análisis que necesita de toda la profundidad, de todo el estudio y el análisis. Lo que estamos haciendo es un informe con todas las posiciones, con todos los proyectos que se están estudiando, que se están analizando en este momento en el Congreso de la Nación, incluido el mensaje del Ejecutivo, y hemos notado que hay varios proyectos en el sentido de 14 a 16, y hay otra franja que opina, refiriéndome a legisladores nacionales, que deberían mantenerse por un principio de no regresividad, de manera tal que o sea que los 13 años no está de acuerdo, digamos. La propuesta de los 13 que hizo Cunio Libarona, yo creo que merece es un análisis muy profundo, y me parece, digamos, que justamente, ¿no? 13 años es una edad en la que un preadolescente no está en condiciones de dirimir a lo mejor una situación de la magnitud vinculada a un delito, ¿no? Particularmente, pero quiero dejar sentado esto. Creo que merece toda la profundidad y decirles que con todo compromiso estamos estudiando todas las alternativas que se han presentado, escuchando a los organismos internacionales y conociendo también la posición de diversas organizaciones especializadas en infancias relativas a este tema, que es un tema complejo,
¿no? Y que resumirlo a una cuestión nada más que de la edad podría ser, digamos, un riesgo, ¿no? Es más profundo aún, porque no tiene que ver necesariamente con la edad, sino tiene que ver también con qué penas se definen aplicar, en qué espacios se pretenden hacerlo y saber si se han buscado medidas alternativas y cuáles son los objetivos que se pretenden lograr. Entonces digo, me parece que con todo gusto en una próxima oportunidad, con todo este material, lo podemos transmitir a la comunidad también para que puedan realizar las valoraciones que consideren apropiadas. Bien, Alejandra, le agradecemos un montón. Bien lo decía usted ahí, están próximos a reunirse con actores que tienen que ver con la parte de seguridad, no solamente con funcionarios, sino con aquellos que necesitan justamente tener en profundidad las herramientas necesarias para accionar en el caso de la vulneración de derechos. Nosotros le agradecemos un montón por ponernos en agenda y seguro va a haber otra oportunidad para dialogar y profundizar sobre otros temas. Les agradezco muchísimo a ustedes y los distingo por ese interés que tienen en la defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Que tengan un buen día y, por supuesto, cuando ustedes dispongan podremos conversar nuevamente. Les voy a pasar, tal como dije, el teléfono, que si son tan amables de transmitirlo a toda la comunidad, va a ser un gusto recibir a través de esa línea el llamado de cualquier persona que quiera transmitirnos una situación de vulneración de derechos de las infancias y adolescencias. Muchas gracias. Gracias a usted, secretaria. Muchísimas gracias. Ahí hablábamos con la defensora de derechos de niñas, niños y adolescentes de Jujuy, Alejandra Martínez, justamente la vulneración de derechos de las infancias, ¿no? Un tema que no solamente lo ponemos en agenda por lo que es la pobreza, el tema de los índices, ¿no? Los porcentajes que dio UNICEF en su momento, ¿no? Hablar de 1 millón de niños que van a dormir sin comer y que lo veníamos hablando ya hace bastante tiempo, sino que ella le suma a lo que es la problemática